Gloria a Dios, bendiciones, bienvenidos, gracias por acompañarnos otra vez aquí en el Ministerio Jesucristo Gobierna. Gracias, Iglesia, Jesucristo Gobierna, gracias por acompañarnos aquí en este tiempo, con su presencia en este lugar. Gracias por los que nos acompañan ahí en las redes, Iglesia de Cristo, amigos, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno que se acercan para poder aprender más de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de mejor es morir orando que morir sin haber orado. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la importancia que es la oración. Es como un tesoro en el cielo. Amén. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos al libro del profeta Daniel. Vamos a leer el capítulo 6. Voy a leer del 4 al 13, luego me voy a saltar al versículo 16 y luego finalmente versículos 23 y 24. Y esto lo hago porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Queremos que las predicaciones, las enseñanzas sean lo más rápido posibles y que recibamos todo lo que el Señor quiera. Amén, darnos. Vamos a leer en la palabra, dice Daniel 6:4, dice así: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio, ninguna falta fue hallado en él. Gloria a Dios. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle? Si no la hallamos, la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, no le importó, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego, de chismosos, ante el rey y le hablaron del edicto real y le preguntaron: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey, diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Nos brincamos al versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, porque lo estimaba: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces se alegró, nos brincamos al versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos
y sus mujeres. Aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias por esta historia verdadera de la vida del profeta Daniel. Gracias que a través de esta enseñanza nos vas a bendecir en este día. Vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender la importancia que es orar, la importancia, Señor, que es tener una vida de oración. Y sabemos, Señor, que cuando hay oración en nuestra vida habrá mucha bendición, así como la hubo en la vida del profeta Daniel. Te damos gracias, a ti sea la honra y la gloria. Recibimos tu palabra, ábrenos la mente, el entendimiento y danos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Amén. El tema es cómo nuestra vida de oración es un tesoro en el cielo. Y el tema general que hemos estado tratando estos últimos domingos es cómo hacernos tesoros en el cielo. Durante nuestra vida en este mundo es de mucho mayor bendición, es mucho más productivo, rentable a la larga, el que nos hagamos tesoros en el cielo, ya que son tesoros eternos y no son como los tesoros de aquí de la tierra, ¿verdad? Que son tesoros temporales y que son perecederos, que un día se van a terminar. Sí, hemos visto cómo como cristianos, como hijos de Dios nacidos de nuevo, tenemos una ciudadanía celestial. Al aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, te conviertes en un ciudadano del cielo. Nos convertimos en ciudadanos del cielo. Tenemos un pasaporte que es celestial. Gloria a Dios. Estamos de paso por este mundo, ¿sí? Y Dios Jesús, a través de Jesús, nos da la ciudadanía celestial. Y como parte de esa ciudadanía, Dios quiere y nos enseña, Jesús nos enseñó que es mucho mejor hacernos tesoros allá arriba en el cielo y no tanto aquí en la tierra. Otras versiones de la Biblia, en lugar de decir hacernos tesoros, dicen acumulemos tesoros. Entonces lo más importante que Jesús dijo es que nos acumulemos tesoros allá arriba y no tanto aquí en la tierra. La semana pasada hablamos de que Dios quiere que prosperemos en todo. Eso no quiere decir que Dios no quiera que prosperemos en espíritu, alma y cuerpo, que tengamos bienes materiales, que trabajemos por ellos. O sea, eso no es nada malo, pero lo importante es que nuestro corazón esté en las cosas celestiales, en las cosas de allá arriba, en hacernos tesoros en el cielo más que en la tierra. Porque aquí en la tierra, dice, pues hay ladrones que minan y hurtan, puedes perder de un momento para otro todo lo que hayas juntado aquí en el mundo, todos tus tesoros. Mucha gente, muchos ricos millonarios se suicidan porque pierden todo su dinero de un día para otro. En la semana estábamos escuchando de este hombre que es dueño de las redes sociales, ¿verdad? Mark Zuckerberg, que el pobrecito nada más perdió $6 mil millones por 6 horas que estuvo apagado este sistema. Imagínense, o sea, esos $6 mil millones, pues imagínense, o sea, qué terrible. Y la palabra del Señor nos enseña que es mejor hacernos tesoros allá en el cielo. Que este hombre perdió esos $6 mil millones, pues pobrecito, ¿verdad? Algunos hasta se suicidan. Los ricos, cuando vienen las desgracias económicas, van y se suicidan. ¿Por qué? Porque sus tesoros están aquí en la tierra y no allá en el cielo. Y la semana pasada hablamos de que hay varias formas de hacernos tesoros en el cielo. Dijimos que una de ellas es ganando almas para Cristo, llevando a otros a que se acerquen a Cristo, no dejando de congregarnos, la importancia de apartar por lo menos un tiempo a la semana para buscar de Dios,
ahí te estás haciendo tesoros. Ahorita nos estamos haciendo tesoros en el cielo, trayendo nuestras diezmos, nuestras ofrendas. Hay una cuenta celestial ahí en el cielo donde el Señor trae todo registrado, todas nuestras ofrendas suben en memoria de Él. Gloria a Dios. Pero hoy vamos a hablar, y les había dicho desde la semana pasada, acerca de la vida de oración. Cómo nuestra vida de oración, cómo nuestras oraciones a nuestro Dios son vistas allá en el cielo como un tesoro. Amén. Y ahí está la necesidad de la oración. En este pasaje de la vida del profeta Daniel que leímos ahí en Daniel 6, conocido como Daniel en el foso de los leones, podemos aprender la importancia que tiene nuestra vida de oración. Gloria a Dios. Lo primero que podemos aprender de este pasaje de la vida de Daniel con respecto a nuestra vida de oración es acerca de la guerra espiritual. Amén. Tenemos una guerra espiritual. Esto es que a nuestro enemigo, a Satanás, al diablo, a sus demonios, no les gusta que oremos, no quieren que oremos. Ellos no quieren que ni tú ni yo tengamos una vida de oración. El diablo y sus demonios odian que oremos a nuestro Dios, porque ellos saben muy bien que Dios va a respondernos y que nos va a dar autoridad sobre de ellos. Eso es lo que vivió el profeta Daniel. Dice la historia, si leemos desde el versículo 1, que 120 sátrapas había en el reino medo-persa, y había 2 gobernadores, había 3 incluyendo a Daniel, y que el rey Darío quería poner a Daniel sobre todos ellos. Pero ellos, sabiendo que a lo mejor Daniel iba a ser su jefe, iba a ser su gobernador sobre todos ellos, no quisieron, y entonces empezaron a inventar cosas de cómo poder destruir al profeta Daniel. Y como sabían que el profeta Daniel era una persona íntegra y que no había faltas en él, amén, que era una persona, dice que no tenía ni vicios en su vida, no lo podían acusar de otra manera. Eso también nos enseña que en nuestra vida aquí en este mundo podemos andar y caminar en santidad, podemos tener vidas agradables al Señor, que no se vale que nos estemos justificando diciendo, ay, pues es que soy muy débil, o la carne es débil y por eso caí, por eso pequé, o le echan muchos la culpa al diablo, ¿verdad? Le dicen, no, es que el diablo me hizo caer, me engañó el diablo. No, pues fue tu carne, fue tu vida, tu mala manera de vivir la que te llevó y has continuado con ese tipo de pecados en tu vida. Pero si vemos la vida del profeta Daniel, dice que ningún vicio, nadie le podía acusar de nada porque no había vicios en él. Él se comportaba con integridad delante de Dios y delante de los hombres. Entonces estos 120 sátrapas, la palabra sátrapa viene de la palabra aramea príncipes, eran oficiales que gobernaban en las provincias de Persa, y dice que había otros 2 gobernadores que estaban sobre ellos, esto sin contar al tercero, que era el profeta Daniel. Ellos tramaron deshacerse de Daniel, ya que el rey Darío pretendía poner a Daniel como su gobernante sobre todos ellos. Si lo llevamos esto al plano espiritual, bueno, lo podemos manejar aquí así: 120 demonios y 2 gobernadores de las tinieblas, como dice Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. 2 gobernadores de las tinieblas, incluido el príncipe de Persia, que es otra potestad terrible que gobierna este imperio. Cada imperio, cada nación tiene una potestad que gobierna, una potestad satánica que gobierna y tiene oprimidas a las naciones. En este caso, el gobernador de Persia, ¿verdad?, también con el que tuvo que luchar ahí el profeta Daniel, también se levantó en contra de la vida de oración del profeta Daniel. Ellos odiaban que Daniel orara a su Dios. ¿Y qué quisieron hacer? Lo quisieron destruir. ¿Por qué? Porque la oración
y aquí vamos a empezar a entender varios principios de la guerra espiritual y de la oración. Aquí podemos entender y aprender que la oración de Daniel era la que los metía a ellos, o las que los mantenía sometidos a todos estos 120 demonios y a estos 2 gobernadores de las tinieblas. Y por eso no querían que Daniel orara y que fuera puesto por encima de ellos. Era lo que los mantenía sometidos, la vida de oración de Daniel. Y por eso es tan importante nuestra vida de oración para nosotros los cristianos. Cuando tú tienes una vida de oración, cuando tú oras a Dios todos los días, buscas a Dios todos los días, todos los demonios, los principados, las huestes espirituales van a estar sometidas a ti. Pero al contrario, si no oras, entonces los demonios, esos sátrapas, esos príncipes de las tinieblas van a tener potestad y poder sobre tu vida. Gloria a Dios. Sí, estamos entendiendo este principio. Los enemigos y detractores de Daniel, para poder acusarlo, buscaron encontrar alguna falta en él. Ellos odiaban la vida de oración de Daniel y ellos van a odiar tu vida de oración. La vida de oración, recuerden, nuestra vida de oración es una guerra, es parte de nuestra guerra espiritual, la cual nosotros vamos a poder vencer si tenemos esa vida de oración. Y la vida de oración no es otra cosa más que mantener una vida de comunión con el Padre. Pero el enemigo pues va a estar ahí al acecho y no va a querer que ni tú ni yo oremos. Gloria a Dios. Esto es la importancia de la oración. Ningún vicio fue encontrado en Daniel, ninguna falta. Entonces, ¿qué dijeron? Pues busquemos alguna falta con relación a su Dios. ¿Y cuál era la relación que tenía Daniel con su Dios? Pues era que tenía una vida de comunión, una vida de relación. Sobre ahí se fueron. El diablo significa en griego, o viene más bien de la palabra griega diabolos, que significa el acusador, el calumniador. Por eso fueron a acusarlo delante del rey. Siempre va a buscar alguna falta en nosotros, el diablo, Satanás, para acusarnos ante el Padre Celestial. Y por ello Dios nos dio a un abogado que se llama nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un abogado para con el Padre que siempre te va a defender, siempre nos va a defender, siempre y cuando nosotros estemos arrepentidos de corazón. El Señor se va a encargar de defendernos, amén. Él es nuestro defensor ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Una vez un hermano estaba haciendo una tarea acerca del profeta Daniel y me preguntaba, oye, ¿y cuál es tenía que hacer de diversos personajes de la Biblia y decía, bueno, tengo que hablar de sus virtudes y sus defectos. Entonces tú dime los defectos que tenía que tuvo el profeta Daniel. Bueno, pues le estuvimos buscando y aún la misma palabra de Dios dice que, y como leímos, que no había defectos en la vida de Daniel. Era una persona hecha y derecha, una persona íntegra. Amén. Gloria a Dios. Por eso Daniel tuvo tantas bendiciones de parte del Señor. No fue hallada ninguna falta en Daniel. No tenía ni vicios y no tenía fallas. Gloria a Dios. Entonces sí podemos llevar vidas santas. Amén. En la tierra. Gloria a Dios. Y para Daniel, su vida de oración era algo muy sagrado. Era algo prioritario para Daniel, la oración. Fíjense, el edicto que proclamaron estos sátrapas, estos príncipes, estos gobernantes de las tinieblas, era un edicto que nada más iba a durar 30 días. 30 días. Por lo que podemos pensar de esta manera, bueno, pues si Daniel pudo muy bien haber pensado, bueno, pues en esos 30 días, para que no me vayan a matar, para que no me vaya a pasar algo, pues dejo de orar esos 30 días o lo hago en secreto. Pero ¿qué hizo Daniel? No, Daniel jamás dejó de orar.
ni en esos 30 días que duraba el edicto, el decreto. O sea, ni 30 días quiso dejar de orar Daniel. O sea, aquí quiero que entendamos la importancia que tenía la oración para Daniel. Ni 30 días. Dice que él escuchó el edicto, no le importó, se fue a su recámara, abrió las ventanas, ¿sí? Y oraba, dice, 3 veces al día. Y no le importó si lo veían, si no lo veían, si eso le costaba la vida. Amén. De ahí el título de esta enseñanza: mejor es morir orando que morir sin orar. Gloria a Dios. Y es lo que tenemos que aprender, y eso es lo que quiero que nos llevemos en nuestro corazón, la importancia de la oración. Mejor es que mueras orando sin haber orado. Amén. Gloria a Dios. Sí, vamos bien, vamos entendiendo bien la enseñanza, la profundidad de la enseñanza. Gloria a Dios. Daniel pudo haber dicho, bueno, pues me espero hasta el final, que concluya el periodo de 30 días, y ya sigo orando normalmente, pero no fue así. Daniel mostró su fidelidad a su Dios y él continuó orando, y nos mostró la importancia de orar todos los días a pesar de la vida. ¿Sí? Aquí podemos aprender varias cosas. En primer lugar, pues que los periodos sin oración pueden ser periodos muy peligrosos en nuestra vida espiritual, en tu vida. Pueden ser hasta catastróficos, que dejes tú de orar, aunque sea 30 días, aunque sea un día, aunque sean 2 días, no importa. Debemos aprender a estar orando. Amén. Puede ser, no sé, si dejas de orar, puede ser que hasta caigas en alguna tentación, te malacostumbres a no orar a Dios. Ahora, cuando se vino esto de la pandemia y se cerraron las iglesias, muchos cristianos se alejaron de Dios, se malacostumbraron. ¿Por qué? Porque ya no tenían que ir a la iglesia, ya no tenían cultos de oración o reuniones de oración, se malacostumbraron. ¿Y qué pasó? Son peligrosos esos periodos. ¿Por qué? Porque te enfrías espiritualmente. ¿Sí? Es muy peligroso dejar de orar. Te acostumbras a no orar, te acostumbras a alejarte de Dios. Puedes caer en apostasía, ¿sí? Si tú dejas de orar, si no tienes una vida espiritual continua. Todos los días tenemos que estar en oración. Orad sin cesar, escribió el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 al 18. Vamos a leerlo, ahí está en sus pantallas. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Aquí está aplicando Pablo el principio que aplicó el profeta Daniel: orad sin cesar. Ni 30 días puedes dejar de orar, ni un día. Dice, dad gracias en todo. ¿Sí? Yo creo que ahí Daniel oraba y daba gracias por ese momento, ¿verdad?, que estaba viviendo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Orad sin cesar, dad gracias en todo. En las buenas, en las malas, tenemos que dar gracias a Dios. Daniel nunca cesó de orar, continuó orando como era su costumbre, dice 3 veces al día. Y yo creo que hasta en ese tiempo él incrementó su tiempo de oración. Dijo, pues hay un edicto en contra, pues voy a meterle más a la oración. No me voy a callar, sino voy a seguir orando, pero aparte voy a incrementar mi vida de oración. O sea, porque hay presión, había lucha, había guerra en contra de la vida de oración de Daniel. Él continuó con las ventanas abiertas sin ningún temor. Su compromiso con Dios de Daniel nunca decayó. Amén. Por esta diabólica prohibición. Y esa es una diabólica prohibición que está sobre la vida de mucha gente, sobre aquellos que no conocen la verdad de Cristo, que no conocen la bendición que es la oración, que es la comunión con el Padre. Amén. Jesús se apartaba a orar a veces hasta noches enteras, porque Jesús sabía de la necesidad de la oración, de la vida de oración. Pues así fue en la vida del profeta Daniel, del apóstol Pablo. Aquí el principio que aplicó el profeta Daniel
cuando fue aprobado el edicto por parte del rey Darío, ¿verdad? Que fue involucrado ahí por esos 120 príncipes o demonios y 2 gobernadores de las tinieblas. El principio que aplicó Daniel fue: mejor es morir orando que morir sin haber orado. Gloria a Dios. Quiero que nos llevemos esa frase con nosotros en este día. El día que yo enterré a una hermana, a mi hermana Roxana, quien murió a los 27 años de edad, que fue asesinada por el dueño de la empresa donde ella trabajaba. Después de buscarla durante 3 meses y medio, milagrosamente la encontramos. Gloria a Dios, porque hay mucha gente que se pierde y ya jamás la encuentran ni saben qué les pasó. Pero bueno, nosotros, gracias al Señor por nuestras oraciones, por la oración de la iglesia donde me congregaba, pues la encontramos su cuerpo, gracias a Dios, le pudimos dar sepultura, ahora sí que cristiana, sepultura, la enterramos, y la única palabra que Dios me dio en ese momento fue la siguiente, ¿sí? El Señor lo único que me dijo está ahí en Primera de Pedro 3:17, quiero que me acompañen a leer, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es que padezcáis haciendo el bien. O sea, mejor es morir haciendo el bien. Amén. Si esa es la voluntad de Dios para ti, para tu vida, que haciendo el mal. El pensamiento del profeta Daniel fue que era mucho mejor morir orando que llegar a la muerte sin haber orado. Amén. Y este tipo de pensamiento debemos aplicarlo nosotros en nuestra vida cristiana, ¿sí? Mejor es morir orando que sin haber orado. Mejor es morir haciendo el bien que haciendo el mal. Mejor es morir buscando el rostro de Dios o buscando a Dios que morir sin buscarlo. Amén. Mejor es morir obedeciendo a Dios que morir desobedeciéndole. Gloria a Dios. Y así nos podemos seguir con todos estos principios. Mejor es morir haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él sabía cuál era la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era ir a morir a una cruz. Amén. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, a ir a morir a esa cruz para salvarnos. Entonces, miren, ya sea que Dios responda a nuestras oraciones o no la responda, debemos continuar orando, como leímos ahí en el pasaje que acabamos de leer, que demos gracias a Dios en todo. Si nos contesta el Señor, si no nos contesta el Señor, no importa, tenemos que seguir orando. A lo mejor no es el tiempo que el Señor quiere hablarnos o quiere respondernos, ¿sí? Tenemos que seguir orando. No es en el momento que tú quieras cuando Dios te va a responder las oraciones, es en el momento y es en el kairos, en el tiempo de Dios, amén, en el cronos de Dios. O puede ser que nuestras oraciones no estén siendo respondidas porque no las hacemos conforme a la voluntad de Dios. O también no recibamos respuesta porque no hemos perdonado. Muchas veces nuestras oraciones no pasan del cielo porque no has perdonado y Dios quiere que perdones, ¿sí? Así Jesús nos enseñó que tenemos que pedir, que tenemos que perdonar. ¿Para qué? Para que el Señor también nos pueda perdonar a nosotros. No se vale pedirle perdón al Señor y tú por el otro lado estás sin perdonar a alguien. Ahí no suben tus oraciones, no pasan del techo. O a lo mejor tienes alguna clase de pecado por el cual en tu vida, por el cual no te has arrepentido y tus oraciones no están siendo respondidas, ¿sí? O a lo mejor Dios en su soberanía, Él dice, bueno, pues eso que tú me estás pidiendo no te conviene y por lo tanto no te lo voy a dar, ¿sí? Pueden ser muchas razones por las cuales a veces no tenemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones, pero lo que sí necesitamos es
no dejar de orar. Tenemos que morir orando. Amén. Hay una historia de dos ratones que cayeron en una cubeta y esa cubeta estaba llena de leche. Uno de ellos pensó y dijo, pues como ya no voy a poder salir de aquí, pues mejor me ahogo, ¿verdad? Y decidió ahogarse en ese mismo instante. Pero el otro ratoncito dijo, bueno, pues si me voy a morir, pues pues voy a nadar hasta que me canse y pues ya me moriré ya cansado. Y empezó a nadar ese ratoncito, el otro ya estaba ahogado. Pero ¿qué creen? Que como era leche y con el movimiento pues se cuajó la leche y se hizo queso. Y entonces ese ratoncito que pensó así, pues se salvó, ¿verdad? Hasta se llevó un pedazo de queso ahí para comer a su casa, ¿sí? Por no haberse dado por vencido, ¿sí? Él dijo, pues hasta que muera. Pues así debe de ser en nuestra vida de oración, continuar con nuestra vida orando, amén. Continuar orando siempre al Señor. Pase lo que pase, sea lo que sea, siempre debemos estar orando. Eso fue lo que aplicó el profeta Daniel, buscando al Señor mientras haya vida, dice la palabra. Es más, dice la palabra de Dios que es necesario que el hombre muera una vez y después de esto viene el juicio de Dios. Amén. Como decía nuestra hermana en la mañana, no se crean que la muerte ahí se acaban las cosas, no. La muerte es separación. La muerte no significa fin, la muerte significa separación. Entonces cuando el hombre muere, ¿sí? Ahí se acaba todo o una de dos, o vamos al cielo, ¿verdad? Si morimos en Cristo, o vamos al infierno si morimos sin haber recibido a Cristo en nuestra vida. Entonces, mientras estemos en vida tenemos que estar orando, porque una vez muertos ya llegó el juicio. Si moriste sin Cristo, pues ya no puedes hacer nada, o sea, ya no puedes ni tú mismo orar por ti, ni otros pueden orar por ti, porque ya vino el juicio de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Pase lo que pase, debemos orar mientras estamos con vida. Gloria a Dios. No debemos, dice la palabra, pues la palabra del Señor dice que no debemos orar por los que ya murieron. Quienes para bien o para mal, pues ya llegó su juicio a su vida. Y tampoco una vez que nosotros hayamos muerto, podemos orar por nosotros mismos, ni por ti mismo. ¿Sí? En el caso de que no haya recibido a Cristo como Salvador en tu vida. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? Vamos entendiendo todos estos principios de la vida de oración, la importancia que tiene la vida de oración. Daniel prefirió morir antes de dejar de orar a su Dios. Si hay un edicto de 30 días, no me importa, yo sigo orando como lo hacía antes, 3 veces al día. Sigo orando. Prefirió morir orando que morir sin orar. Este pasaje en la vida de Daniel, el pasaje en el foso de los leones, pues sabemos que si leen todos ahí el capítulo 6, les invito a que lo lean todo el capítulo, pues vemos que terminó en grande bendición. ¿Por qué terminó en grande bendición? Por la vida de oración que tenía Daniel, que aunque fue echado al foso de los leones, Dios dice ahí la palabra que Dios se encargó de cerrarle la boca a los leones. No pudieron ni tocar a Daniel. Es más, dice ahí la palabra que en la mañana fue el rey Darío, que no quería eliminar a Daniel, porque él pensaba hacerlo porque conocía a Daniel, lo quería poner como jefe de todos, como el gobernador de los gobernadores, de los 2 y de los 120 príncipes. Quería poner Darío a Daniel sobre todos ellos. ¿Sí? Él no quería matarlo, pero se lo llevaron al baile, lo engañaron,
le hicieron firmar un edicto, lo obligaron, porque era la ley de Media y de Persa, que si había un edicto firmado por el rey, pues tenía que cumplirse, si no también al rey se lo hubieran ejecutado. Pero dice que a la mañana, dice ese día el rey fue a acostarse, no le llevaron música, estuvo angustiado, no durmió, y despertándose muy de mañana fue a ver qué había pasado con Daniel y preguntó: Daniel, ¿sigues ahí? Y qué sorpresa tan grande se llevó el rey, que el mismo Daniel le contestó y le dijo: Rey, aquí estoy, el Señor mi Dios ha cerrado la boca de los leones y no permitió que me tocaran. Es más, aquí los tengo a mi lado, ¿verdad? Y hasta me sirvieron de almohadita para dormirme un ratito en la noche. No me tocaron, no pudieron ni tocarme. Como leoncitos de peluche los tuvo ahí Daniel en ese día, amén, y pudo descansar. Entonces dice la palabra que el rey llamó a todos los enemigos que habían acusado a Daniel, llamó a los 120, yo quiero entender, ¿verdad? Y él, a los 120 demonios que se habían levantado contra Daniel, a los 2 gobernadores que osaron levantar su mano contra él, contra Daniel, dice que todos fueron aprehendidos por el rey y echados ellos al foso de los leones, y no habían llegado todavía hasta el fondo del foso de los leones y ya los leones los habían devorado, ya habían sido devorados por los leones. ¿Vemos la diferencia? La gran diferencia de la vida de oración, cómo la vida de oración va a guardarte en los tiempos, en los momentos más difíciles. ¿Por qué es la importancia de la oración? ¿Por qué necesitamos como cristianos estar orando, buscando al Señor? Gloria a Dios. O sea, no es un principio espiritual, es una guerra. Cuando tú oras, estarás sobre los 120 demonios, sobre los gobernadores espirituales. Como dice Efesios capítulo 6, escribió el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales. Cuando tú tienes una vida de oración, tú vas a estar gobernando sobre ellos. Cuando tú no tienes una vida de oración, los demonios, ¿verdad? El mismo Satanás va a estar gobernando tu vida. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Sí entendemos este principio espiritual? Por eso es necesaria la oración todos los días. No te dejes engañar por el diablo cuando te diga: no ores, no busques a Dios, no te congregues, no vayas a la iglesia, no leas la palabra de Dios. Amén. Que es la espada del Espíritu. O sea, es, como decía nuestra hermana, pues es nuestra arma en la guerra. Nadie va a la guerra ahora sí que sin fusil, ¿verdad? Bueno, en el tiempo de los que escribió Pablo, pues estaban los romanos, y el arma más potente pues era la espada. Ahora tenemos armas muy sofisticadas, ¿no? Como las armas nucleares. O sea, ha cambiado este mundo. Ya con las armas nucleares, tantos miles de armas nucleares que hay en el mundo pueden destruir este mundo, no una, sino muchas veces. Pero en el tiempo de los romanos pues tenían la espada, ¿sí? La espada, y cuando nosotros salimos a la guerra pues tenemos que salir con la espada, que es la palabra de Dios, que es nuestra vida de oración. Con tu vida de oración que tengas mientras vivas en este mundo, lo que en realidad estamos haciendo es que nos estamos haciendo tesoros en el cielo, amén, por la eternidad. Vamos a leer una última escritura en Daniel capítulo 12 versículo 13, y con esto vamos a terminar. Dice así, termina Daniel, habla a Dios con Daniel y le hace una promesa y le dice: y tú irás hasta el fin y reposarás, o sea, descansarás, y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Fue la última promesa que le hizo Dios al profeta Daniel. Dice: y tú irás hasta el fin y reposarás, o sea, dormirás o morirás. Es lo que estaba diciendo el Señor a Daniel. Pero dice: y te vas a levantar para recibir tu herencia, tu heredad. ¿Cuándo?
hasta el final de los días. Si no oras, estás perdido. Ya te derrotó Satanás. No te estás haciendo tesoros en el cielo. Si oramos, al final de nuestros días, al final de nuestra vida, amén, nos espera recibir nuestra herencia, nuestra heredad. Así como el profeta Daniel está esperando todavía su herencia. Daniel, desde los 15 años de edad, fue llevado cautivo a Babilonia, fue llevado preso. Posiblemente haya sido castrado el profeta Daniel. También vivió el profeta Daniel no nada más bajo la cautividad babilónica, sino también bajo la cautividad de los medos persas. Daniel, a pesar de que sus oraciones 3 veces al día era por regresar a Jerusalén, porque regresara el pueblo de Israel, Daniel nunca regresó a Jerusalén, a su ciudad amada, a pesar de que él oró toda su vida por ello. Daniel murió en tierra extraña, sin ser dueño de nada. Eso sí, Daniel vivió entre palacios, entre reyes, fue jefe, gloria a Dios, por su vida de oración. Y tan grande ha sido el legado del profeta Daniel, que desde hace 2600 años nos dejó, que tanto ha sido bendición para su pueblo Israel, como para nosotros la iglesia, que hoy, 2600 años después de que escribió esto el profeta Daniel, hoy lo estamos tomando como base, gloria a Dios, para aprender la importancia que es el tener nuestra vida de oración. Gloria a Dios. El profeta Daniel recibirá su tesoro hasta que resucite su cuerpo, amén, de entre los muertos. O sea que desde hace 2600 años todavía no se levanta en resurrección el profeta Daniel para recibir, como leímos aquí, su heredad al final de los días. Amén. ¿Entendemos? ¿Sí entendemos la profundidad de esto? ¿Sí entendemos, lo más importante que hizo Daniel en su vida? Sus tesoros están allí en el cielo. Amén. No lo recibió aquí en la tierra. No vamos aquí. Lo mejor no es que nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino nos hagamos tesoros allá arriba en el cielo. Y eso va a ser a través de nuestra vida de oración. Gloria a Dios. Pues vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Damos honra y gloria a nuestro Padre. Y gracias Señor. Dale gracias ahí al Señor. Ahí en las redes vamos a unirnos en oración dándole gracias al Señor por su palabra. Vamos a decirle: Señor, te damos gracias por esta bendita palabra. Gracias que tú nos hablas cada día, Señor, que venimos aquí delante de ti. Gracias, Señor. Mejor es morir orando que morir sin haber orado, Señor. Ese es el principio que hemos aprendido el día de hoy, como lo hizo el profeta Daniel, Señor, que no escatimó ni su propia vida, nunca dejó de orar, Señor, y por eso tuvo tantas bendiciones, Señor. Se hizo tesoros en el cielo, Señor, y ahí es donde nosotros tenemos que hacernos tesoros en el cielo a través de nuestra vida de oración. Te damos gracias, Señor. Levanta nuestra vida de oración, llénanos, danos inteligencia, sabiduría, buen juicio, Señor, para estar orando y buscándote de continuo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias, Dios los bendiga. Nos despedimos de las redes. Gracias por escucharnos en este domingo. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Los esperamos el próximo domingo. El viernes tenemos curso y el miércoles oración. Cristo los ama, los bendice, y recuerden, mejor es morir orando que morir sin haber orado. Dios los bendiga. Bendiciones.